Hermano Robert Matos se nos dirige en oración. Padre bueno, gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí para escuchar tu palabra, lo que tienes para nosotros hoy por medio del hermano Nayib, Señor. Seas tú guiándonos, Señor, del Espíritu Santo hablando por medio de él, Señor, sobre tu palabra, que cada uno de nosotros reciba con bien lo que tú nos mandas hoy. Dirige cada uno de nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. En este tiempo vamos a procurar ser lo más claro posible, entendiendo que el tema no es fácil. Hoy vamos a mirar un aspecto acerca del verbo eterno de Dios, del Hijo. Pero para que miremos la importancia y el valor del tema, debemos entender lo que significa el significado del verbo. ¿Qué es verbo? Y la importancia que tiene en la vida del creyente la palabra de Dios. Cuando abran sus Biblias, que nos vamos a detener, básicamente el centro que vamos a leer esta tarde es el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18. Evangelio según San Juan, el capítulo 1, del versículo 1 al 18. Dice la palabra de Dios en Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al 5, de la siguiente manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida que era la luz de los hombres, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. La importancia de la palabra de Dios y del sentido del término que allí se nos traduce como el verbo de Dios es esta. En la Biblia aparece el término 331 veces. No solo la referencia con Cristo, sino en el Nuevo Testamento aparece 331 veces en relación con la palabra, el verbo de Dios. No así en el sentido personal, la personificación del verbo, sino en el impacto de la palabra. En el cuarto evangelio, recuerde, evangelio según San Mateo, según San Marcos, según Lucas y según Juan. Evangelio según Mateo tiene el propósito central de presentar a Cristo como el Mesías, a Cristo como el ungido de Dios esperado, el rey venido esperado por los judíos. Juan Marcos presentó a Cristo como el siervo de Dios, el siervo sufriente de Dios. Lucas quiso organizar y presentó a Cristo como el Hijo del Hombre, pero Juan lo presentó como el Hijo de Dios, como el verbo encarnado de Dios. Y el único evangelio que está escrito y que tiene un propósito al ser escrito, dicho dentro del evangelio, es el evangelio según San Juan. Fue el último de los evangelios escritos. Entendemos que después del año 80, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que fue mucho después de los otros, y que Juan, lo más seguro es que dio mucho mayor información, no como los otros que eran compilación parecida, mucha otra información que no aparece en los otros evangelios sinópticos. Cuando uno los compara, se da cuenta de eso. Pero el centro fuerte de la parte de Juan se encuentra en el capítulo 1, del versículo 1 al 18, donde está el propósito central, el término que aparece allí. Entonces vamos a mirar hoy, esta tarde, muy rápido, la importancia de eso. No crea que solo es ahí cuando dice era el verbo
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es el centro de lo que él va a defender durante todo el evangelio, lo que va a mostrar durante el evangelio, a través de los milagros, a través de la obra, mostrar lo que es la luz, mostrar lo que es el mundo, mirar cómo gobierna, mirar la omnipotencia, la omnisciencia de él, lo va a mostrar. Pero yo quiero que nosotros nos adentremos en la importancia que tiene para usted y para mí lo que es la palabra escrita de Dios. No solo el verbo encarnado de Dios, el verbo que nos permite la salvación, sino la palabra escrita de Dios. Eso antes de entrarnos en esto, porque después se nos va a divariar el sentido. Es una de las palabras griegas más comunes que hay. Llegó a ser tal que nosotros no decimos, mire, la importancia de la palabra es que con la palabra desde Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ¿cómo dice cuando va a crear? Y dijo Dios, sea. La palabra de Dios hecha una realidad, que es el sentido que tienen los hebreos de ella. Ahora, no hay, ¿cómo respondo yo frente al verbo encarnado, a la palabra encarnada de Dios y a la palabra escrita revelada por Dios a mí? ¿Con qué importancia le doy? Si quieres, entramos directamente al principio de la revelación. Otra vez, Juan 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1, a pesar de que ya se voló hacia Juan, define en Juan 20, le decía yo, el único evangelio que tiene el propósito descrito, versículo 31, Juan dice, ¿por qué escribió el evangelio? Juan define claramente el propósito al escribir el evangelio para que sus lectores lo entendieran. Busque Juan 30:31 en Reina Valera del 60, que aquí lo traje en Nueva Versión Internacional. Dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que crean en Él y para que crean en su nombre tengan vida eterna. Esa es la esencia del evangelio. Demostrar que Cristo es el Hijo de Dios y que al creer en su nombre tengan vida eterna. El propósito es no solamente evangelístico, sino también es apologético al defender al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios en su revelación. Juan reveló a Jesucristo como el Hijo de Dios, el cual se hizo hombre, al Cristo, el Mesías que esperaban los judíos, y se ofreció como sacrificio por los pecados tuyos y míos. Quienes ponen su fe en Él, quienes ponemos su fe en Él, tenemos vida eterna en su nombre. Pero quienes lo rechazan, por eso en Juan capítulo 3, dice, el que rehúsa a creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dentro de los temas fundamentales que están allí escritos está la vida, la luz, las tinieblas. Y en la vida se repite más de 80 veces en el Evangelio según San Juan. Y la vida no en relación como la vida física, sino como la vida espiritual. Porque hay en el Nuevo Testamento, en griego, hay dos términos. Uno que habla de Dios, que es de vida, pero esta no. Esta es la vida espiritual que se da. Ahora se ofreció en un sacrificio de pecado a ese Señor para que nosotros en su nombre podamos salvar. Y los que lo rehúsan, los que rechazan, lamentablemente llegan al castigo eterno. Entonces ese es el propósito del Evangelio de Juan, escrito en Juan 20, versículo 31. Ahora, uno ve esos versículos y uno encuentra en Juan, del 1 al 18, cómo él muestra la deidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Lo presenta desde Juan 1 al 18, es el prólogo. Y en ese prólogo presenta 5 verdades contundentes acerca del Señor Jesucristo, que en ninguna otra parte de la Biblia es tan clara. Si la escucha un niño lo entiende, así un erudito también. Juan tenía esa capacidad, repetía los conceptos para que la gente entendiera. Se pone a lo largo de todo el libro eso, y él escoge de manera precisa los términos. El Señor lo inspiró para que escribiera de manera precisa los términos, exacticos. Cuando usted escucha ahí que en el principio creó, dice Dios el cielo y la tierra. Aquí cuando dice, claro, en el principio era, se parece, es una construcción. En el principio era el verbo. Y de pronto ha sido algo que se ha discutido mucho. Pero Juan escoge los términos precisitos, exactos, y lo vamos a ver.
enseña que Jesús, en esos versículos, así resumiendo rapidito, del 1 al 18, los primeros 3 versículos enseñan 2 verdades esenciales del Evangelio. Y es uno, Jesús como coigual y coeterno con el Padre. El Hijo como coeterno y coigual. Los versículos del 4 al 5 se relacionan con la salvación que trajo Jesucristo al mundo a través de él, la cual anunció desde antes el precursor, que era Juan el Bautista, el heraldo, el que promulgó, el que preparó el camino. En los versículos del 6 al 8, los versículos del 9 al 18 describen la reacción del hombre ante el mensaje de salvación, ya sea para rechazarlo, como el versículo 10 al 11, o para creer, aceptar en esos versículos. Del 14 al 18 se resume lo que dice el prólogo. Juan 1 al 10. Después empieza a él a describir cosas en relación con eso. Pero ese no es el centro. Mire, ahora en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí nos vamos a detener. En ese versículo, en esas verdades. Este era en el principio con Dios. Cada palabra de esa tiene una importancia vital en las verdades. En el principio era el verbo, el principio. ¿Qué significa ese término? Principio. En la Biblia tiene varios sentidos, varios usos. Puede ser fuente, en el origen. Usted lo puede mirar, pueden buscar los versículos rápidamente los hermanos. Colosenses 1:18, Apocalipsis 3:14. O puede ser norma o regla general. O puede ser autoridad o gobierno. O el que gobierna. Por ejemplo, como aparece en Romanos 20. ¿Ya? En Romanos, en el capítulo 13, el versículo 20. ¿Ya? Pero ese no es el sentido que tiene en el contexto de Juan. Juan no lo usa en ese sentido. ¿Ya? Aun cuando las dos connotaciones son verdades para la persona de Cristo, autoridad, uno que gobierna y el origen. Las dos connotaciones del versículo son mucho más que eso. Es más que eso lo que usa el apóstol Juan al presentar a Cristo como el principio. En el principio, él está refiriéndose aquí al principio del universo. No pierda el sentido, no tiene que ver. Sí, está bien que autoridad, sí, Cristo tiene autoridad. Está bien, como gobernante, sí tiene, pero está hablando del principio. Y para mí, el centro de él, por causa de la corrección que quiere hacer en la mentalidad de las personas en Efesios, era exactamente mostrar eso. Ahora, ¿qué había en la mentalidad de los de Efeso en ese momento? Recuerde, Juan fue pastor por años en Efeso. Y recuerda que cuando Pablo salió en el capítulo 22, le dijo, dentro de ustedes van a salir. No, el problema no va a ser los de afuera, sino que de dentro se levantarán gente. Y efectivamente eso estaba pasando, negando una lo principal del evangelio, en ese sentido, de la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque la principal filosofía, lo explicó el pastor cuando explicó, que había en el tiempo ese, era básicamente la del el gnosticismo, a través del docetismo, a través de las otras dos formas que habían de presentarlos, y habían llegado y ¿qué presentaban? Número uno, el concepto central de ellos es que lo material es pecaminoso y malo. Al ser malo y pecaminoso, no podía lo espiritual, lo santo de Dios, estar en lo material. Por lo tanto, no era verdad que Cristo se había revelado, que Cristo se había humanado. Eso eran mentiras. No podía ser, porque rompía la estructura mental de ellos, rompía la filosofía de ellos. No se daba. Juan escogió las palabras exactas para que poder darles a entender a ellos esa verdad en el principio. Ahora decían ellos, dentro de su propia mentalidad, de su propia filosofía, el Dios Santo no puede crear nada que sea malo, sino que a través de emanaciones, a través de una emanación, otra emanación, otra emanación, hasta que por fin una se atrevió a crear este mundo imperfecto. Eso era lo que ellos decían. Por eso, el principio que Juan hace allí es el principio de todo, el principio de lo creado.
Por eso dice en el principio. Y mire cómo dice, en el principio era el verbo. No es llegó a ser. Escuchen bien, era el verbo. No es que llegó a ser. Cuando el universo se creó, ya él era. Ya existía. El verbo que está allí es el verbo de ser o estar. Ya estaba. Si usted lo quiere mirar como ya estaba, ya estaba. Ya existía, ya existía. Ya había, ya lo había, así como lo quiera ver. Ser, estar, como lo quiera usted, ahí estaba. Él ya existía cuando fueron creados los cielos y la tierra. Por tanto, existía desde la eternidad. Entiéndase que el tiempo comienza con la creación. Antes era eternidad. Por lo tanto, si estaba en la eternidad, es eterno. El tiempo comenzó con la creación del universo físico. Cualquier cosa sucedía antes de la creación, pues cuando se creó el tiempo por parte de Dios es eterno. Y punto. Entonces dice, en el principio era. Me encanta cuando él no dice, no, y el verbo que usa. Entonces, cuando dice en el principio era, de lo que va a hablar, dice, era el verbo. El verbo no comenzó a ser como comencé a ser yo, o como comenzó a ser la tierra, o como comenzó a ser los vegetales, o comenzaron a ser los animales, o como comenzaron a ser las constelaciones y los cielos. No, eso no. Mire, comenzó a ser, no. El punto en el que todo lo demás comenzó a ser, ya él era. Mírelo así. Eterno, él era en el principio, donde sea que usted lo ubique ese principio. Si usted no quiere creerle al hermano A ni a la escritura y usted se va por lo científico y después de lo tiempo que quiera, allí ya estaba Cristo. Si usted lo aleja, si usted cree tal y cual como yo lo creo y como cree el hermano A, ahí estaba Cristo. Hace 8,000, 9,000, 10,000, hace 10,000 años, ya ahí estaba él. En otras palabras, es anterior al tiempo, es eterno. En el principio era. No es que fue, sino que era. Es eterno. Ahora, ¿por qué decimos eso y por qué hacemos énfasis? Juan no escogió otro verbo. No, escogió un verbo en griego con el cual se describe la continuidad. Ahora, porque describe la esencia, el ser. Y el tiempo en que lo escribió, no es que lo escribió diciendo aquí comenzó, sino que el tiempo en que está escrito dice que es una continuidad de una acción que ha sido siempre, desde el pasado, en el presente y en el futuro, por ser algo imperfecto. Yo les he dicho eso, lo he explicado a quién. Eso está en el imperfecto. Eso indica que fue una acción allá, que viene aquí y que tiene efectos eternos. ¿Listos? Entonces, eso refuerza la manera como está escrito. En el principio era, ese era, no fue que llegó a ser, no, estaba en continua existencia antes del principio. Escuche, era que estaba en continua existencia antes del principio. Póngalo así, tal como está conjugado. También es muy significativo el uso de mí al ser y no al lugar del otro verbo para llegar, que se llama ginomé, es de llegar a ser. Y se lo voy a ilustrar con el mismo ahí en Juan 1:14. En Juan 1:14, allá está. Y dice, las cosas que empiezan a hacer. Ahorita, Amy enfatiza que el verbo siempre existió, nunca tuvo un punto de comienzo de empezar a hacer. Otra vez, solamente no he salido, sino en el principio era el verbo, era la palabra. Y ahí está, la esencia. Mire, así está, tal y cual. El concepto del verbo está cargado de significado tanto para judíos como para griegos. Para los griegos es tal, por eso Juan escogió los términos tan precisitos.
El logos era el principio abstracto e impersonal de la razón y del orden en el universo. Ahora, en algún sentido era una fuerza creadora, además de una fuente de sabiduría. Eso pensaban los griegos. En el principio era. Así que la persona griega promedia, aunque no conocía todo esto, sabía que había algo de que el logos era un principio de comienzo y de sabiduría, que era uno de los, para ellos lo defendían como algo muy importante. ¿Ya? Juan presentó a Cristo como la encarnación del logos, más allá de lo que entendían los griegos, porque ellos lo presentaban como una fuerza creadora, pero no como la creado, como la fuerza que crea en sí mismo, como Juan lo hizo. ¿Qué le amplió Juan? La fuerza es la fuerza creadora, la persona creadora que está ahí. No es una fuerza, es la persona que crea, está ahí. Para la palabra, el logos, no era solo un concepto así, sino que tenemos el concepto de los judíos. Miren, para los judíos, el verbo no es solamente, no tiene la idea nomás de hacer, de decir. ¿Cuál es la diferencia entre los griegos y los judíos? La palabra para los griegos podía ser una palabra bonita, sin actuar. Pero para los hebreos, la palabra era algo que actuaba, era algo eficiente, algo dinámico, poderoso. Y esa era la gran diferencia entre el entender de unos y el entender del otro. El otro podían hablar muy, por eso se dejaban engañar tanto de los epicureos y de la gente que tenían filosofías. Pero para los griegos, para los judíos eso no era así. Tú no tenías que decir que amabas, tú tenías que demostrar que amabas. La fuerza creadora del logo se daba porque ellos habían entendido que era así, que era algo que actuaba en favor. Entonces sí lo entendían como una fuerza creativa en acción. La sabiduría de Dios en acción creadora. Eso es distinto para los judíos que para los griegos. Las palabras, por eso ustedes ven el impacto y el valor que tiene para los judíos la palabra de Dios. Ustedes ven, miraron en la escritura cuántas veces Dios repite en todas partes. Cuando comienza en el principio creó Dios y dijo Dios, y el valor de la palabra de Dios, el pacto con la palabra, con esa palabra que actúa, que genera la fuerza, que la sabiduría de Dios actúa con ella. El obrar de Dios, la sabiduría de Dios, eso no es teórico, es algo real, dice. Usted lo puede ver, por ejemplo, si leemos Génesis 15:1, le dio, y en Números, en Éxodo 24, cuando le dice, dijo Dios, y Jehová dijo, escribe, ya todo está escrito ahí. Deuteronomio dice, no, mire cuántas recomendaciones una y otra vez tiene Moisés al pueblo judío. Al pueblo diciendo, escucha, oh Israel, oye, oh Israel, no te apartes de la palabra, no, mantente en la palabra, repítela en la palabra de día, en el caminar, en la mañana, en la noche, a tus hijos, a tu siervo, a tu esposo, a todo mundo, repite la palabra, el valor de la palabra. El juicio lo hacían a través de la palabra revelada de Dios. Se dirigió, todo lo hacían. ¿Quién? Miren cómo aplicaban. Vas a hacer el templo así. ¿Se acuerdan que explicaba el miércoles yo? Que es exactamente como Dios dice. No es como a mí se me ocurra, sino es exactamente en la dimensión, en la altura de la característica, en la naturaleza del material exacto. Así lo aplicaron ellos, porque para ellos eso era la aplicación de la palabra. La palabra no es algo solo dicho, es algo que se hace, que se materializa. En ese sentido, los griegos y los judíos tenían una diferencia. El agente de la creación era la palabra de Dios, o es el hablar de Dios, o es el Hijo de Dios actuando como tal, como creador, como sustentador de la creación. Entonces, hermanos, a los lectores divinos de Juan le presentó a Jesús como la encarnación. Cuando Juan dijo,
En el principio era el verbo, está diciendo que la encarnación y el poder de Dios estaban ahí en ese verbo. El inicio del nuevo pacto se daba ahí. Jesucristo como el verbo encarnado en la palabra final para la humanidad. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, puede buscarlo hermano, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en otros postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos habló? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, ¿cómo miramos nosotros? Mire, ahora, decir que nosotros no hemos podido entender, dice, en el principio era el verbo, y luego, ¿qué dice? Y el verbo era Dios. Hoy miren, no es, y el verbo era Dios. Esa expresión del verbo era Dios. No hay manera de negarla. ¿Cómo lo niegan? ¿Cómo dicen? Cuando uno busca ¿cómo niegan esa verdad? No la pueden negar. En el principio era el verbo, existía desde la eternidad. Y el verbo, y ahora habla de la naturaleza de él. Y el verbo era Dios. ¿Cómo lo quitan? Desde el punto de vista gramatical, lo que está diciendo es que el logos dice Teos y mí. Entonces, como dice detrás, entonces le quitan, dice, no, es que no tiene el artículo definido, sino que tiene un artículo indefinido. Y son tan bravos en su maldad que no lo traducen, el verbo era Dios, sino que lo traducen como el verbo era un Dios. Si usted lo busca en una versión así, queme esa Biblia. En realidad eso es una herejía. Por más que lo intente decir, eso es una herejía. Y cuando dice el verbo era Dios, eso no hay manera de quitarlo. No existe manera. El sujeto es el verbo. No lo pueden traducir el verbo, no le pueden quitar toda la fuerza. Es lo que está haciendo, ahí es que nominativamente el carácter del verbo le da el nombre, adquiere el carácter de lo que lo califica. Dice el verbo, y el verbo era, dice es, desde antemano, otra vez le da fuerza a la esencia de Cristo como en su eternidad. Era, de antemano era de la esencia y del carácter de Dios. ¿Cómo lo quitan? Algunos, como el sujeto es logos, el logos, entonces le quitan la fuerza y lo quieren poner de este lado y dicen, el logos es una divinidad. Eso también es una herejía. Lo ponen inverso, lo ponen y parece sutil el cambio, pero el cambio le quita la esencia a la eternidad de Cristo. ¿Me hago entender, hermanos? Mire, no es decir, y el logos y el verbo es una divinidad. Eso es una locura, porque no es lo que está diciendo está diciendo el verbo era Dios. Está describiendo el carácter del verbo. El nombre, el sujeto de la oración es el verbo. Y lo que está calificando, ¿qué está diciendo del verbo? Que es divino, él que en su naturaleza, en su esencia es Dios. He visto traducciones así. Le garantizo que me tuercen el estómago. Me tuerce el estómago ver ese tipo de traducciones que son tramposas. Como la gente no alcanza a mirarlo, uno sí está mirando cuál es el propósito. Quieren quitarle la eternidad a Cristo. Quieren quitarle la divinidad en su totalidad. Ese era indica todo lo divino lo tiene el Logos. Porque lo califica en su totalidad. ¿Me hago entender? Y el verbo era Dios en su plenitud. No es que es una manifestación, no tiene ese sentido, es plenamente divino. Es absolutamente lo mismo que Dios está viendo en Logos. Ese es el sentido que tiene. Si le quitamos un poquito así, dice, no, eso es que es una manifestación, olvídate, eso es heregético.
porque niega lo que está diciendo Juan. Y Juan, al escribirlo, está corrigiendo precisamente eso. El propósito es corregirles eso. No, señor, no es ninguna emanación como ustedes piensan. Es la persona de él en su divinidad completa y eterna. ¿Me hago entender? Él, Logos, dice, y el verbo era Dios. Era Dios. Y la siguiente frase, hermanos, ¿qué dice? Allí mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era, y luego dice, con Dios. En el principio con Dios. Lástima que la traducción nos quite un poquitico el sentido. Le voy a decir así. Desde la eternidad estaban el uno frente a frente, cara a cara, uno y uno. Es decir, estaban frente al frente. Desde la eternidad. Cuando dice estaba con Dios, ahí dice, ¿no? Léalo otra vez completico el versículo. En el principio era el verbo, era con Dios. Y cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, estaba al lado de Dios, si lo puede decir, estaba al frente con Dios, en comunión completa con Él, en plenitud, de la misma relación íntima, constante y permanente en su esencia. Con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, mire, allí está lo que el universo, habiendo hablado, dice que el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego lo refuerza otra vez. Y el verbo era con, al lado de, al frente de, y era Dios. Ahora, Juan acostumbra a repetir los conceptos. Tanto en las epístolas como en el Evangelio lo repite. Ahí lo repite en el versículo 2. ¿Qué dice en el versículo 2? Este era en el principio, lo mismo, solo que lo repitió. ¿Cuál es? Del verbo. No va a decir otra cosa. ¿De quién viene hablando? Del verbo. Este era, otra vez el mismo, no es que llegó a ser, era, existía en el principio, ahí al lado de Dios, con Él, en plena comunión, en plena existencia con Él. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora viene una cosa interesante, y es que Dios crea a través de su palabra. Dígame. Sí. Hay algo interesante que dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Normalmente cuando leemos Génesis 1, siempre estamos pensando a veces nuestra mente más en el Padre que en la Trinidad. ¿Me hago entender? Sí, claro. Y aquí nos está mostrando que el mismo Jesucristo fue el que hizo. Colosenses capítulo 1 dice que Él es es más, sin Él, estaba comentando, y dice, no hay nada. Y le estábamos ahorita comentando hace un rato con algunos de los hermanos que decíamos que no hay nada. Es una negación absoluta. Todo fue creado y no hay nada que pudiese llegar a ser sin Él. En Colosenses niega, no hay nada que pudiese llegar a ser sin Él. Él lo sostiene, lo sustenta, lo mantiene en Colosenses. Está diciendo así. Y absolutamente no hay nada. Porque es una negación. Dígame. Una pregunta en Salmos. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No hay, a ver, cuando habla de mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, está dando la preponderancia, la preeminencia del ser de Cristo Jesús. Acuérdate que fue el salmista, en su propósito cuando escribió mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En ese sentido habla, y habla de lo de Cristo. Acuérdate que en su humanidad, ¿quién lo engendró?
Entonces está hablando y está tomando la humanidad de Cristo. No el ser eterno, el Dios eterno, no, sino porque le tocó humanarse. Recuerda que dice la Escritura, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre desposada, se halló que concibió del Espíritu Santo. Tal y cual como está, engendramiento. Filipenses capítulo 2 está mostrando que Cristo se vació a sí mismo haciéndose hombre, dice. Haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ese es uno de los grandes misterios que nosotros debemos creer por la fe. Esa unión, Cristo Jesús se humanó y tomó forma de un hombre. Desde el vientre fue engendrado y creció como embrión, tal como tal, así, en ese sentido. Ese es el sentido que tiene el Salmo. Tú no puedes negar la humanidad de Cristo, ni puedes negar su deidad. Cualquiera de las dos es peligrosa. Si niegas una, como yo, niegas la sustitución tuya. Y si niegas la otra, niegas el valor de Cristo Jesús en la eternidad. No puedes. En hebreo también dice que lo hizo mayor que los ángeles. Sí, en la posición que tiene, clarísimo. Estamos así. Acuérdate tú que le tocó humanarse. Y Dios dice que le exaltó. Cuando resucitó, le exaltó. Así es, tal y cual como está, tiene que creerlo así. Eso es así. No hay opción para no creerlo. Cuando en la eternidad, escuche hermano, es algo que muy, muy hermoso, pero muy complicado. Un misterio para nosotros. En la eternidad, ¿sabía Cristo que iba a morir antes de que crearan el hombre? Sí. Lo conocía. Ahora, ¿usted lo hubiera hecho? Hubiera dejado la eternidad, todo el lugar de estar al lado del Padre por la eternidad para humanarse, para salvar a gente que ni siquiera no lo hubiera hecho. Es decir, ¿quién de usted hubiera hecho, hermano? Póngase un momentico, póngase a pensar un momentico. Usted está en la eternidad con el Padre, están planeando crear al hombre y ven que el hombre va a caer y que tiene que haber un sustituto. Y usted hubiera decidido, sí, yo me humano y voy. Mire el valor del amor de Cristo para usted. Póngase a pensar un poquito. Si Cristo es eternamente Dios, ¿por qué dejó la comodidad con su Padre Celestial para tomar el lugar suyo, humanarse, vivir desde el vientre de María y morir en la cruz como pecador? Por mí, por ti. Eso es algo inentendible. Ponte a pensar, póngase a pensar en eso. Por eso, hermanos, ese logos que se humanó, ese verbo que el Señor quiso que se humanara, a él hay que, voy a darle algunas recomendaciones de aquí en adelante, sin avanzar en eso. El logos, ese que habla, ese que se humanó, habla, y a él hay que oírlo. Primero, eso sí tiene que copiarlo. Dice, el logos debe ser oído. La palabra de Dios debe ser oída. El verbo de Dios debe ser oído. Cristo Jesús debe ser oída. La palabra del Señor debe ser oída. Mateo capítulo 13, búsquenlo en su Biblia, hermano. Hechos 13, 7 y 44. Mateo 13, 20. El cristiano tiene el deber, el creyente tiene el deber de escuchar a ese que se humanó, ese que es eterno, que lo que decidió humanarse por nosotros. El valor, el propósito de esta tarde es exactamente eso, que escuchemos
Para distinguir el mensaje de Dios debo oírlo. Mateo capítulo 13, versículo 20. Hechos 13, 7. Si quieren, solo cópienlo y lo buscan allá en la casa. El cristiano se dará la oportunidad de conocer. El creyente debe escuchar. El que no escucha no puede obedecer. El que no escucha no puede obedecer. Una cosa interesante es que ese verbo, no sé, versículo 14, Telinda, de Juan 1:14, de ahí comenzamos. Puede leerlo. Y ese verbo eterno, ese que está describiendo, ¿qué pasó? Fue hecho carne. Mira la diferencia. No es. Mira la diferencia. No dice que es, dice, fue hecho. Mira la distinción que hay. Llegó a ser, él mismo decidió humanarse. Decidió, se hizo carne. Entonces, dígame, hermano. Es un misterio. En carne, ahí está. Dice, y este verbo fue hecho, llegó a ser. Ahí sí, tuvo un inicio. La humanidad de Cristo sí tuvo un inicio. Porque el verbo que se usa así es el que comienza a ser. Comenzar a ser. Tuvo un inicio. La diferencia en cuando dice el verbo es. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No hay manera. Allá dice, y este verbo que era, comenzó a partir de ahí a ser carne. El verbo es distinto completamente. Ahí comenzó su humanidad y a vivir con la debilidad nuestra. Por eso, ese logos, ese verbo que se humanó, que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida, esa vida, en la cual tomó seis, como dice en el misterio en el apóstol Pablo, pues se manifestó ahí en María y llegó a ser el Salvador del mundo, muriendo en la cruz del Calvario. Recuerda, si Dios es eterno, inmortal, no podía morir, le tocó humanarse para poder que fuera alguien de la misma clase. Dice, el segundo Adán muriese por ti y por mí, y murió en la cruz para poder expiar mis culpas, tus culpas, mis culpas, para pagar. Por eso ese verbo tiene que ser recibido, debe ser recibido. Muchos versículos, ya, Juan 1:12 dice, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, recibirlo, dice, a los que creen en su nombre le dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso es algo. ¿Qué debo hacer con el lobo? Debo oír la palabra, pero debo recibir la palabra. Si yo no recibo la palabra otra vez, el concepto de recibir en los judíos o en los griegos, en la recepción, recibir la palabra es darle la bienvenida otra vez. Es guardarla en un lugar que corresponde por el valor que tiene otra vez. Vuelvo a decir, es darle la bienvenida. Dele la bienvenida al Señor Jesucristo en su vida, en su corazón. Entienda que Él es el Salvador, que Él murió en la cruz del Calvario. Mire que dejó todo su lugar cómodo, el trono, por tomar el lugar suyo y el mío en una cruz. Recuerde eso, recuérdelo. Tiene que darle la bienvenida a su palabra, bienvenida a la palabra de Dios cuando Él habla, porque la palabra en sí misma es creadora, es viva y eficaz, esa palabra. Hermana Adriana. La obediencia que nos enseña. El Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 1, debemos oír el logos.
la palabra de Dios. Número 2, debemos recibirlo a Él. Recibirlo no para pelear con Él, sino darle la bienvenida para obedecerle. Hay una forma que es escuchar, que es puramente superficial. Esa era exclusiva de los griegos. Escuchar superficialmente. Ya, la mayoría de las palabras le resbalan a los oyentes. Le pasan por aquí, le pasan por el oído y se salen por el otro lado. Y esa es una manera de oír, porque no hace efecto alguno. Ese no es oír para los hebreos. Ese es el oír griego. Nosotros debemos confesar que al mensaje cristiano, el mensaje que Dios nos da, el mensaje del verbo, de la palabra de Dios, del lobo de Dios, debe ser escuchado para intronizarlo, para hacerlo propio, para doblegarse ante a Él, para cumplir lo que Él nos dice. Esa es una obligación. Ahora, la palabra, dice en Lucas 8:13, debe afianzarse en nosotros. Esa palabra que oímos debe afianzarse en nosotros. Los griegos, y otra vez decimos, los griegos decían todo el tiempo, todo lo borra. Decían, esa es una filosofía que usted la escucha por ahí, dice, ¿cómo es que dicen? Con el tiempo le dan el remedio. No, el tiempo borra todas las cosas. ¿Ya? Pero usted y yo, tal y cual como dice en el Antiguo y el Nuevo Testamento, debemos retener con fuerza el mensaje el lobo de Dios, la palabra, el verbo, y debemos recibirlo con fuerza, agarrarlo con fuerza para que no se vaya, para que no se me olvide, retenerlo con fuerza. Yo soy responsable delante de Dios de darle el valor a la palabra, para retenerla en mi mente, en mi corazón, para ponerla por obra, para meditar constantemente en ella, para que me impacte los pensamientos y el actuar, para que se convierta en una costumbre el actuar. Se lo ilustro. Cuando aquí había los semáforos, daba risa que cuando yo iba en los semáforos y se cambiaba a rojo, el único vehículo que se detenía, de pronto yo como no iba con otro creyente, era yo. Y la gente se reía de eso. Y lo convertí en una costumbre para mí, detenerme en esos semáforos a veces no lo hacía con buena actitud, molesto porque iba con tiempo y empezaban a pitarme y a decirme lo que sabe la gente, gritar y decirle a alguien cuando entienden. Eso ninguno lo respeta, etcétera, etcétera, cuando no me insultaban. Pero para mí era una decisión tomada de retener eso. No me voy a volar ese semáforo, ni tampoco otro. Ya, a veces le toca a uno cuando ya está pasando que estén amarillos. Pero usted y yo somos obligados de recibir esa palabra, recibir a ese verbo encarnado para ser salvos, recibir lo que Él dice para que nosotros entender la sabiduría que hay en Él y ponerla por obra. Usted y yo debemos hacer. El lobo debe permanecer en Él, en el creyente. Juan capítulo 8 versículo 31. Ese versículo no se lo voy a dejar pasar, hermano. Juan capítulo 8 versículo 31. Búsquelo. Me encanta ese versículo. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los que habían creído, recuerden, le dijo a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecieres en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo puedo decir que un creyente no es discípulo de Cristo si no permanece en la enseñanza que ha recibido de Él. ¿Y? ¿Puedes leer el otro versículo, hija? ¿Sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está. Y si lees el otro versículo, el impacto es mayor. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Él les contesta: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Si ustedes viven en esa condición, en práctica del pecado, tenemos libertad para buscar el versículo 31 y decir otra vez:
a los que creyeron, le dijo él. Si Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Es la permanencia, la obligación de que la palabra permanezca en mí como algo vivo ahí, sin quitarme de ella. Y está hablando el Señor Jesucristo. Está hablando el Señor Jesucristo. Y dice, ahora, todo en el sentido del mensaje. Mire, la palabra tiene que ser cumplida. No solamente es oída, creída, retenida, sino que tiene que ser cumplida. Ahí mismo en Juan capítulo 8, versículo 51, el Señor le enseña a los discípulos otra vez. ¿Cómo les dice? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda. No es que es el que guarda. Y guardar no es el que se la mete en el bolsillo. Escuche, no es que se la mete en el bolsillo. No es el que la guarda, no es que la guarda en la mochila, no anda en la mochila, no. Guardar es cumplir para un hebreo. Y estaban hablando entre hebreos. Es cumplir mi palabra. Dale el valor a la palabra de Dios. Dice cumplir la palabra. Usted lo puede ver ahí mismo en Robert, puedes buscar, u otro hermano Juan, el mismo Juan 14:23. Y si usted quiere un poquito más fuerte todavía, un poquitico más fuerte, el mismo Juan, pero en primera epístola de Juan, en el capítulo 2, el versículo 5. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Está diciendo, léelo con calma, y ese sí, no es cualquier sí. Yo a veces le digo, hermano, ese sí es de certidumbre. Ese sí de la tercera condición en griego, pero ese no es, ese es de primera. Por lo tanto es condicional. Se lo quiero decir, léaselo con calma y entiende ese sí como una condición de obligación. No como una certeza, sino como una condición de obligación. Mírelo, otra vez. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice, hay un sí obligatorio. Mire, ¿usted quiere que Dios entonces cumpla? Guarde su palabra. El que no me ama, el que no me ama, ¿qué no hace? No guarda mis palabras. Entonces usted dice amar a Dios, yo digo amar a Dios. Guarde su palabra. Guardar es cumplir su palabra. ¿Qué es responsabilidad mía con el Logos? El mensaje de Dios para mí, el mensaje del Verbo eterno para mí. Si yo tengo a Cristo como Salvador, es que debo guardar su palabra. No meramente algo para pensar, sino que es una ética para cumplir en toda mi vida. Aparte de eso, estoy haciendo un resumen, pero digo, el Logos de Dios debe ser testificado a otros. La palabra de Dios debe ser testificado a otros. Podemos usar, si quiere, Apocalipsis 1:2. Lo que dijo, o Hechos capítulo 8, versículo 25, que estudiamos con el pastor. Es algo de lo que usted es testigo, algo que usted ha experimentado en su vida, el Salvador. ¿Usted qué ha experimentado usted de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios en su vida? ¿Qué ha experimentado usted? De la disciplina de Dios, aún para eso. De la disciplina de Dios que usted ha experimentado y le diga, hermano, no se vaya por ahí porque a mí me fue mal. Testifique de lo que Dios hace en su vida, de la palabra de Dios. Testifique. El Logos es vivo y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta y discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Búsquese Hechos capítulo 6, versículo 4. El hermano que lo encuentra puede leerlo. Hechos capítulo 6, versículo 4. ¿En el qué?
El logos debe ser. ¿Te acuerdas lo que hablamos acerca, Nelly? ¿Qué significa ministerio? ¿Lo vimos el jueves? El servicio. Servicio. Ahí lo vimos. El servicio. El logro, uno debe usar la palabra, dice el ministerio, el servicio de la palabra, con la palabra. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Con la palabra que tengo en mi mente, en mi corazón, en mis brazos. La palabra, usted debe servir. Dicen perseveramos en el ministerio, en el servicio de la palabra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace, hermano? Solamente le doy 2 biblias por la cabeza cuando me necesita. Voy a ponerle ilustraciones malas. Mi tío Ginés, que está en la presencia del Señor, si eso esperamos, por su condición de creyente que confesó al Señor. Alguna vez yo lo vi golpear a alguien. Y me dijo, y yo le dije, tío, ¿por qué hiciste eso? Y me dijo, la Biblia dice que nosotros somos mansos, no mensos. Eso se lo escuché yo a él. Yo le dije, tío, pero eso no es correcto. No era correcto eso, no lo era. Es usar la palabra mal, que usa bien la palabra de verdad. Todo eso que estoy diciendo, cada versículo que estoy usando, tiene el término logos. Todos los versículos de los 331. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo la usamos? ¿Servimos en la palabra? ¿Servimos o no? ¿Presentamos el plan de salvación? ¿Ya? ¿Algo más que le digo? Que encontré. El logo debe ser anunciado. Según de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Ahí usa otra palabra que se llama querusein, pero habla con respecto al heraldo, pero habla también del logos, que el heraldo usa la palabra de Dios. Y en Hechos 15, versículo 36, y en Hechos 17:3 se emplea, es la palabra usada cuando se trata de declaración oficial y autoridad. Pero ambas hablan de que son expositores de la palabra de Dios. Así dice el Señor. ¿Cómo debemos presentar la verdad? Cuando alguien leía un heraldo, era un heraldo, leía un edicto, no decía, este edicto lo publico yo. ¿Cómo decía? El rey promulga el siguiente, se firma dado en Escocia en el primer siglo, etcétera. El rey lo sellaba. Nosotros somos acostumbrados a presentar la palabra nuestra o la palabra del Señor. Así que no debemos decir, hermano, sino así dice el Señor. Esto dice la Biblia. Esto trae el logo de la autoridad de Dios. ¿Sabe que nosotros tenemos que acostumbrarnos en ese sentido así? Presentar la palabra como tal. El logo, la palabra debe ser anunciada como tal, como quien la promulga. Así dice el Señor. Así dice el Señor, no así digo yo. Lamentablemente la mayoría de la predicación hoy es así digo yo. Y yo le digo, le declaro, bueno, yo no sé, nosotros no hacemos eso. ¿Ya? Ahora, nosotros no lo hacemos, pero todos son los términos. El logo debe ser defendido con denuedo, hablado con denuedo, es decir, sin miedo. Eso es lo que encontramos nosotros en Hechos 4:29. Cuando el pastor enseñó acerca de eso, digo, Hechos 4:29, y lo mismo en Filipenses capítulo 1, el versículo 14. Con denuedo debo presentar la palabra al que me pregunte por ella. Oye, ¿tú por qué crees? ¿Tú por qué no festejas eso? Porque yo pienso que los carnavales son una fiesta demoníaca. Y está sirviendo a Vales, está sirviendo a Momo, a Baco, a Arlequín. ¿Por qué no defiendes? ¿Tú por qué no autorizas que las niñas se interrumpan el embarazo? Porque creo que el dueño de la vida es Dios. No eres tú, ni es ella. Yo creo que el dueño de la vida es Dios. Y Dios dice, mía, es decir, en mi embrión vieron tus ojos. Y dice, te conocí desde antes del vientre de tu madre. Así que si Dios pone los ojos en los vientres
y pone los ojos en los embriones, mal haría yo en quitar la vida a un embrión que Dios está vigilando y cuidando. Eso es fácil, pero el logo debe ser así defendido con denuedo. Ya, con denuedo. No tanto, no más apología, sino la misma palabra como tal. Hermanos, el logo debe ser esto que estamos haciendo, enseñado. El mensaje de que trajo la palabra de Dios debe ser enseñado, ya, explicado, que usted entienda qué es lo que está pasando. ¿Usted no entiende hoy? A mí me cuesta duro eso, ya. Y lo más importante, ahí hay otro, aparte de ser enseñado, es que Santiago capítulo 1, versículo 22, lo decimos de cada rato. Nosotros lo decimos de cada rato. La palabra de Dios debe ser Santiago capítulo 1, versículo 20. ¿Cómo? Debe ser practicada. Debe ser practicada. Yo debo, así me lleve a persecuciones, como en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, donde dice que fueron perseguidos por la predicación de la palabra. 1 de Tesalonicenses 1, 6, o en Apocalipsis 1, 9, que dice que a pesar de todo fueron perseguidos, y eso fue lo único bueno que encontraron en esa iglesia. Es posible que tengamos que morir por nuestra fe. No está lejos que nuestros hijos sufran persecución, que nuestros nietos sufran persecución por causa del evangelio. Es posible que nosotros tengamos que ver la persecución por causa del evangelio otra vez. Así que esté dispuesto a, si es posible, morir y agradecer a Dios por estar digno de persecución por causa de la palabra que usted escucha, que usted tiene. ¿Por qué? Pero hay peligros en relación con la palabra. No solamente hay mandatos. Quiero recordar que hay peligros en relación con la palabra como creyente que yo debo tener en cuenta por causa de mi negligencia. Yo debo creer, eso es verdad, pero miren lo que pasa. La palabra de Dios puede ser arrebatada por el diablo. Es lo que dice en Mateo capítulo 13. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre nosotros en el camino. Y vinieron las aves y la comieron. Cuando el Señor explicó, dijo que el diablo la arrebata. 2. En esa misma parábola, la palabra de Dios puede ser ahogada, improductiva. La palabra de Dios, no se va a ver la vida de Cristo, del Logos, no se va a ver la vida del Verbo encarnado en tu persona, si tú y yo vivimos con los afanes de este mundo para enriquecernos, por el afán de tener cosas. Nos va a llegar a ahogar la palabra y no se va a ver el carácter de Cristo, la esencia de Cristo, y se va a ahogar. Así que no produce el resultado que debe producir. Es lo que dice la parábola, que se ahoga cuando los impulsos, las pasiones de esta vida pueden hacer que un hombre olvidar el mensaje de Cristo. Ahora que usted salga de aquí, puede que se le olvide todo. Sale corriendo a verse el resumen del partido que hubo ahorita y se le olvidó todo. O sale el programa que usted está pendiente a ver, de pronto esté ahí pendiente. Peor todavía, los placeres de esta vida, los afanes, pueden tomar tanto la persona como el mensaje cristiano y volverlo improductivo. Ese ahogar es que no produce frutos. No produce frutos. 3. ¿Qué puede pasar de malo? ¿Qué podemos advertir? El logo, la palabra puede ser falsificada
y adulterada. Dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, que nosotros no somos como muchos que medran. Voy a buscarlo, que me interesa hacer claridad. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. 2 Corintios 2, 17 y versículo 4, 2. ¿Qué dice? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Medran. ¿Qué es lo que se falsifica? La palabra de Dios. Escuchen, no estoy diciendo algo que no dice la Escritura. Peligro. Se puede falsificar la palabra de Dios. Léelo otra vez, sobrina. Pues no somos como muchos que medran falsificando La palabra de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es un peligro. ¿Usted con qué propósito la usa la palabra de Dios? Dios está mirando el corazón. Está mirando tu corazón, mi corazón. ¿Con qué propósitos usas? Porque lo puede falsificar. Y puede falsificar la palabra de Dios. Y a veces, hermano, nosotros mismos tratamos como de acomodarla. Sí, es que ese es el problema. Y la acomodamos. Eso es lo que se llama medrar la palabra de Dios. No somos como muchos que medran la palabra de Dios. ¿Qué es medrar? Se lo explico. Término mercantil griego. ¿Por qué medraban? Veamos. ¿Cómo se llama cuando a la leche, cuando Sico la cogía y le hundía, medía la leche? ¿Cómo decía que estaba la leche? Eso es exactamente. ¿Y por qué la adulteraban? ¿Cómo la adulteraban? Echándole agua. Parece leche, ¿no? Porque no le cambia el color. Pero cuando le medían la cantidad, encontraban que le habían echado 2 litros de leche y decían, no, esta está adulterada. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol. No somos como muchos que medran, que adulteran. Y si a usted le están dando, ¿qué están haciendo las industrias lácteas? Están vendiendo leche, están produciendo sueros, productos sueros, se llaman lactosueros, como si fuera leche, y lo venden en los centros comerciales como lo que no es. Y la gente compra lactosueros y lo da a los niños como si fuera leche entera. Y no es. Eso se llama, otra vez, igual. Ese es el término que está usado cuando dice medrar. Que le baja la calidad, le cambia el sentido. Pues parece que sí, pero no. No medran falsificando. Cuando usted le echa otra cosa, lo combina con psicología humana, psicología, con sociología, y no explica la escritura. Entonces ese es un problema. Porque medra y falsifica la palabra de Dios. Cuando lo sacamos de su contexto, voy a explicarle. La uso tal como está, pero la uso mal. Pongo el ejemplo. Satanás con Cristo. Satanás con Cristo. ¿Sí recuerda la tentación? La tentación. Lo sube al pináculo del templo, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, ahí está. Dice, échate, porque escrito está, para que no resbales, y en tu pie no caiga en tierra. Ahí está usada el término, está usada literalmente. Mire cómo es sacarla de su contexto. La saca de allá de donde está y la pone aquí y la usa. Primero, no es el tiempo de Cristo para que Él se suba todavía. Él está apenas en su condición de manso, de cordero, el cordero de Dios. Y Él lo quiere exaltar para que antes de tiempo reciba la gloria de Dios, la glorificación. Lo está estimulando y lo usa diciendo, y
tentar al Señor tu Dios. Mira, sé que tú eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Y no es que le está dudando. Ahí sí no es un sí de duda. Es un sí de certeza. Él sabe. Y le dice, si eres el Hijo, tú eres el Hijo de Dios, tírate. Lo que le está diciendo es, si eres el Hijo de Dios, no lo pone en duda. Ese no es el sentido. Está diciéndole, si eres el Hijo de Dios, que siendo tú el Hijo de Dios, tírate. No está dudando de la condición de Cristo como Hijo de Dios. No, Él está diciendo que tú eres el Hijo de Dios, te puedes tirar porque los ángeles te van a venir a proteger. Y Cristo le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ese es usar la palabra de Dios mal, ese es falsificar la palabra de Dios para usarla en un contexto completamente diferente. Cuando usted le dicen, tú serás cabeza y no cola, tienes que métete en el contexto de qué es lo que está diciendo. Porque el otro pasaje, 10, 20 versículos después dice, serás cola y no cabeza, en el mismo pasaje. Por la obediencia o desobediencia. En el mismo pasaje lo está diciendo, pero la gente nomás quiere mirar ese pedacito. Ya, tú serás cabeza y no cola. Ninguno te puede enfrentar, te enfrentará así. Al revés, si usted sigue leyendo la maldición y la va a encontrar ahí adelante que dice, 100 de ustedes van a enfrentar a 10 y van a salir corriendo. Cuando paran las vacas se les van a morir las ovejas igual. Al revés. Pero la gente no ve esa parte, lo descontextualiza y lo toma y lo pone aquí. Es que tú eres el hijo del rey y ese es el uso malo, remalo de la escritura fuera de su contexto. Yo no estoy diciendo que usted, si usted quiere creer a ese hermano, bueno, hágalo. Pero dígame una cosa, eso se llama tal y cual adulterar, falsificar, el peligro. Versículo 4:2, sobrina, ahí mismo, en 2 Corintios. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, reconociéndonos a todas, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, la palabra puede ser falsificada y adulterada. Ahí lo encuentro en esos dos versículos. El apóstol Pablo dice, falsificando, y allá nosotros no adulteramos. ¿Para qué? Adulterar es echarle agua a la leche, vender lactosueros por leches. Eso es adulterar alimentos. Ahora, póngalo en el alimento espiritual, igual. Es quitarle el valor a la palabra de Dios y hacerlo. Ahora, alguien me lee Marcos capítulo 7, versículo 13. Por favor. Es fatal y fácil desplazar el mensaje, oscurecerlo con interpretaciones humanas complicadas o sin considerar el contexto, sin considerar lo que está diciendo. Marcos capítulo 7, versículo 13. ¿Por qué no me lees el versículo 12, Ana, para que entremos lo que Cristo está haciendo con los fariseos? No le dejéis hacer más por su padre o por su madre. Sí, el versículo anterior. Están viendo que ellos inventaron cosas, corbán, etc. Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir no ofrenda a Dios. Todo aquello con que quiere ayudar. El versículo 13. Invalidando la palabra. ¿Usted está entendiendo? Invalidando la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la tradición humana. La tradición invalida. Escuche el peligro que tenemos de invalidar el mensaje de Dios por las cosas que recibimos, la tradición humana. Es que así no lo hacían. Pero así no lo hacían los misioneros, decían nuestros más ancianos. ¿Sí se acuerdan? Decían, eso no lo hacían, así no lo hacíamos aquí en la iglesia. Así no nos los enseñaron los misioneros. Mariana, Adriana, Anita, ¿sí o no? Que nos decían, así no nos los enseñaron los misioneros.
Y decía, el otro hermano decía, pero es que el misionero, el otro que llegó así no los enseñó. Pero el que nos enseñó primero no nos los enseñó así. ¿Sí recuerdan? Eso lo viví yo aquí, recién convertido, siendo un neófito chiriquitico, como creyente, lo veía y lo escuchaba. Y miren que Cristo anticipó que puedo invalidar la escritura por el pensamiento humano, la tradición que yo pueda recibir. Peligros con la palabra de Dios. ¿Sí acuerda? ¿Ya recuerda los peligros en relación con la palabra de Dios? Puede ser arrebatado la palabra de Dios. Puede ser ahogada, sin resultados. La palabra de Dios puede ser falsificada. Puede ser adulterada. Puede ser invalidada. La palabra, y es el mismo término, el logos, puede ser invalidado por las costumbres, oscurecer la interpretación, complicarlo. ¿Para qué? Ya, es mejor decir las cosas tal y cual como está. El mensaje de Dios es algo bueno, es una buena nueva para usted y para mí. El mensaje de Dios, ese Cristo que se humanó, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entra en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por más que la acerquen, la luz va a salir. Toda la oscuridad puede ponerse alrededor de la luz que no la opaca. ¿Usted me entiende? Es decir, puede hacer toda la oscuridad, puede venirse alrededor de la luz. La luz sigue siendo luz. La oscuridad no. Al prender la luz deja de ser tinieblas. Pero lo que está diciendo allí es que la luz no va a prevalecer, es decir, no la rodean y la van a extinguir, no la extingue. Eso está diciendo el pasaje en relación con Cristo. Recuerde, la palabra es un mensaje de verdad. ¿Qué dice Juan capítulo 17, versículo 7? Lo sabemos. Ese lo sabemos de memoria. Juan 17, 7. Santifícalos en tu verdad. Dígame, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. El logo de Dios es verdad. No tienes opción para decir que no. La mayoría de la gente, la vida buscando qué es la verdad. La gente vive buscando qué es la verdad e ignoran. Me encanta pensar, cantamos cantármela otra vez, bellas palabras de vida. Eso sale del mensaje de Dios. La palabra es vida. ¿Sabe? El logo es vida, Cristo es vida, la palabra de Dios es vida, vida. Y produce vida en nosotros. Nosotros debemos entender eso. La palabra de Dios es viva. Filipenses en el capítulo 1, 2 dice que así es. Filipenses 2, 16 enseña eso. El mensaje de Dios capacita al hombre para existir, comenzar a vivir la vida con mayúscula. Vida. Dice, Él produce la vida en nosotros. Ahora, en Hechos capítulo 5, versículo 15, dice, la palabra es justicia. Es lo recto, es lo correcto, es la palabra de justicia. La palabra es un mensaje que tiene lo que el hermano Eliezer dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. La palabra es un mensaje de reconciliación. Dice, el hermano Eliezer tiene un versículo de la reconciliación que él lo sabe de memoria y lo dice. ¿Cómo es, hermano Eliezer? Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos,
Sí, no lo recuerdan. Yo pensé que se lo iba a recordar, hermano, pero no es que la haya puesto en ese sentido. Ya, le estaba recordando que estábamos diciendo exactamente que en su preexistencia Cristo dejó todo para venir a hacer por nosotros la obra de justicia. Ahora, algo más que quiero compartir con ustedes, ya que es lo siguiente. Cuando el cuarto evangelio está diciendo, presentando al Logo, a Cristo Jesús como tal, él defiende esa deidad de Cristo al extremo, y toda la Biblia hace eso, toda la Biblia lo muestra. El Señor, por ejemplo, ahí, él durante su vida terrenal, el Señor no hizo algunas manifestaciones de su deidad como el Hijo de Dios y como el Verbo encarnado de Dios. Ya, la primera declaración directa de las Escrituras que él hace afirma que Jesús declara el Verbo de Dios. Él asumió en repetidas ocasiones la palabra tal, el nombre de Dios, como tal. Eso era una herejía para los judíos. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, algunos leí algunas cosas, algo en relación con eso, diciendo que era solamente algo técnico, pero la manera como está escrito es algo personal. Cuando dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy, ese yo soy es el mismo. Hay al menos 7 ocasiones que se escribe tal y cual como se escribiría en el Antiguo Testamento, como lo diría Dios cuando habló con Moisés. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Esas son manifestaciones que dijo Cristo, que dijo Él. Son expresiones que dijo Cristo acerca de su propia condición, de su eternidad. Ahora, el Señor, cuando Tomás, por ejemplo, dudó de que Él habría resucitado, le dijo, hasta que no le metan los dedos en la herida, yo no creo que sea Él. Y cuando lo vio, Él le dijo, ven, mételos. El Tomás cayó a los pies y le dijo, ¿cómo le dijo? Señor mío y Dios mío. Ahora, ¿usted vio cómo hizo Pablo y cómo hicieron Pedro cuando le fueron a rendir tributo? No, levántese. Los ángeles mismos, cuando le iba a rendir tributo, decían, no, Señor, yo soy el ángel de Dios. Eso hacían los ángeles. Y Pedro, Juan y los discípulos no aceptaban. Pablo, no lo aceptaban. Pero Cristo sí aceptó de Tomás. Cuando él le dijo, Señor mío, utilizó el término del Antiguo Testamento, y Dios mío. Y lo aceptó, Cristo Jesús lo aceptó como tal. Ya, por ejemplo, en Filipenses dice que el apóstol Pablo escribió a los Filipos y le dijo que él existía en forma de Dios y era igual a Dios, en Filipenses capítulo 2, el versículo 6. En Colosenses 2:9, por ejemplo, Pablo declaró, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por allá Romanos 9:5 dice, Dios bendito por los siglos. En Tito, en Pedro, él dice la misma expresión. Pedro dice, Él es mi Dios y mi Salvador. En Hebreos 1:8, hablando de Cristo, reza, tu trono, oh Dios, para ese fuerte, por los siglos de los siglos, trono de equidad, es el cetro de tu reino. Y está hablando de Hebreos, el mismo que dice, ahí en ese pasaje que está tomando, que dice, yo te he engendrado hoy, es el mismo pasaje. Juan se refiere a Jesucristo como el verdadero Dios en Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Jesucristo recibe el título de Dios en las Escrituras. Por ejemplo, cuando dice el yo soy, Juan 2:40, como le dije. Tanto el Padre como el Hijo se le llama pastor. Dice pastor en Salmo 23. Pero en Juan 10:14 dice yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice que Cristo es el juez y el Padre también. El primero y el postrero, dice que Isaías
Isaías capítulo 44, 6. Y en Apocalipsis dice que Cristo, lo mismo, el primero y el postrero. Luz, Cristo es luz, Dios es luz y Cristo también es luz. El mismo carácter del Cristo. Dice que en Zacarías que el Dios del Antiguo Testamento es traspasado, pero también Cristo es traspasado. Así, y lo mismo que en Isaías. Dice Señor de señores. En Isaías, Señor, Señor, Señor. Y en Apocalipsis dice el Señor de señores. Es en realidad eso, el Señor de la gloria. Dice en el Antiguo Testamento, el Dios de los cielos, Señor de la gloria. Y de Cristo Jesús dice igual, Cristo, el Dios, el Señor de la gloria. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 8. El Redentor en todo. Jesucristo posee algo que se llama los atributos incomunicables de Dios. ¿Qué son los atributos incomunicables de Dios? Los atributos que solo son del Dios eterno, de nadie más. Por ejemplo, ¿cuáles? La omnisciencia, la omnipotencia, esos también son de Cristo. El perdón de pecados, esos son atributos exclusivos del Padre, Él también los tiene como tal. ¿Ya? Resucita muertos, perdona pecados, sus palabras permanecen para siempre. El Logos, Él permanece para siempre, por lo tanto sus palabras también son eternas y permanecen para siempre. Y finalmente hay algo que casi no vemos, y es que Jesucristo recibe oraciones igual que el Padre. Ahora, nosotros somos responsables por ende. Vamos a seguir con la lectura de Juan capítulo 1, versículo, el siguiente versículo que llega ahí. Ya dijimos que el verbo estaba antes. Juan capítulo 1, versículo 5. ¿Ya? ¿Qué dice? Vamos a leer del 1 al 5, sobrino. Otra vez. Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Ahí, regreso. El verbo era Dios. Eso es una declaración contundente. El verbo era Dios. Eso uno quisiera entender por qué dudan de eso. Y dudan tanto que, lo voy a ilustrar así. Búsquese Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Qué dice? Y dice, ahí dice, Dios es espíritu. No está, yo no sé por qué, ¿cómo lo van a poner? El espíritu es Dios. Eso es lo que quieren hacer aquí. ¿Me hago entender? Uso eso para mostrarle la misma construcción gramatical que está allá. Dios es espíritu. Califica. El sujeto es Dios y la calificación es espíritu. Así esté en griego invertido, en sentido, por el sujeto el nominal es Dios. Igual aquí. Es Dios. Por lo tanto, no tienen manera de decirlo de otra manera. Pero lo dicen aquí, no allá. Allá sí dicen Dios es espíritu. Aquellos que intentan se quedan cortos con eso. Lo mismo, lo dicen, el verbo era un Dios o el verbo era divino, quitándole la condición a Dios. El verbo es en Juan 4:24. No hay manera de decirlo de otra manera. Lo mismo, en Juan 1:14, por ejemplo, el logo dice, el verbo se hizo, no al revés, se hizo carne. Dice, y este verbo fue hecho carne. No es al revés. No es que la carne se hizo verbo. Otra vez, la Biblia dice, el verbo fue hecho carne, no que la carne se hizo verbo. Cuando lo quieren traducir invertido, están haciendo eso, porque es la misma construcción gramatical. Y usted, dos ejemplos para que usted nunca más, si alguien le explique ese versículo de otra manera, lo entienda. No hay forma. Es así, tal y cual como está escrito. Es el carácter en sí mismo, está así.
repite para dar claridad al versículo en ese sentido, Juan. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho. Es el verbo creador en su eternidad. Ahora, cuando dice todas las cosas, niega que alguna otra cosa no vaya a ser creada por él. Ya, todo, el verbo es lo mismo. Juan enfatiza en el papel del verbo en la creación del universo. Ya, ahí lo que está haciendo Juan es refutar la enseñanza falta del gnosticismo. Ellos, como aceptaban el dualismo filosófico de que la materia era mala, no podían aceptar eso, ya se los expliqué. Ya, ahora, este logo tiene algunos oficios que no nos gustan. Por ejemplo, Juan 12:48, oficios que no me gustan a mí, que tiene que hace la palabra, la persona de Cristo y la palabra de Cristo, las dos cosas. ¿Qué dice Juan 12:48? El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que le juzgue. ¿Quién? La palabra que ha hablado. El logo. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Sí escuchó? Hay un oficio de la palabra que va a ser hacia el futuro. Yo voy a dar cuenta de toda la palabra, de toda palabra necia. Dice, pero la palabra me va a juzgar. En ese sentido está diciendo, porque usted la escuchó. Y si no le obedeció, ya tiene, ahí tiene. ¿Cuál va a ser el patrón? La palabra que se aplica. Juan 14:28. Saber la verdad no es solamente un privilegio, sino también es una responsabilidad que recae sobre nosotros, sobre mí, sobre usted. Algo que hace la palabra que no me gusta, y es que me cierne, me bate, me da duro para purificarme. Juan capítulo 15, versículo 3 y primera de Timoteo 4:5. Busque. Juan 15:3. Purifica. ¿Cómo? Desenmascarando el mal, indicando el camino hacia el bien, haciendo recto. La palabra corrige lo erróneo y exhorta a conducirnos de manera recta. ¿Qué dice Juan capítulo 15, versículo 3? Vosotros estáis ¿qué? Limpios. El concepto limpio es que se zarandeó. Lo zarandeó. Y me dice, hermano, zaranda, ¿por qué? Los que cultivan café, que cultivaron alguna vez, ¿saben cómo se limpia? ¿Cómo se trilla? El concepto de trillar está ahí incluido. Trillar. Sacar el mugre. Y cuando le hacemos con la Trinidad, limpiamos. Limpia en lo que no es el producto. La palabra de Dios saca de nosotros eso. Purifica. Sacando lo malo, desenmascarándolo, no lo quita, te lo muestra, me lo muestra. Eso es mentira, confiesa. Eso es engaño, apártate. Eso es maldad, cambia. Pero nosotros, la palabra corrige el erróneo y exhorta a que nos conducimos de manera recta. Purifica en el sentido de que procura mostrar lo que es para que cambiemos la mentalidad. Infunde el deseo de llevar allá. ¿Ya? Ahora, me encanta en Hechos 4, ¿cómo viene el creer? En Romanos capítulo 10, el oír por la palabra. ¿Cómo viene el creer? El oír, la fe viene por el oír por la palabra. Hechos capítulo 4, versículo 4, eso lo vimos, pero muéstrenlo, leemos otra vez. Ningún hombre puede creer si no escucha el mensaje. Entonces, a través de la palabra viene el creer, la creencia. La conversión, recuerda que es la semilla para convertir. Al muerto se convierte cuando le ilumina el entendimiento, ve a Cristo y cree en Él. 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Qué fue lo que hicieron los que oyeron? Creyeron. Para creer hay que oír la palabra. Por lo tanto, es un mensaje. El logo tiene ciertos oficios. Hace que la persona nazca porque crees. Será un hombre, sea el hombre que sea, si no escucha la palabra de Dios, nunca jamás va a renacer. Ya, el logos, debemos recordar eso, que si no recibe el mensaje de Dios en su vida, por seguro no va
a avanzar en su vida espiritual. Primero no va a creer, y segundo no va a poderla retener, ni oír, ni nada. En ese sentido. Sigue, por favor, el versículo en el capítulo 5. En él estaba la vida, sí, el 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estaba, por eso ahí decimos el verbo creador, estaba ahí. Y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recuerde, niega la posibilidad de que exista algo que no haya sido hecho a través de Cristo. No hay, lo que dice ahí es ni una sola cosa. Literalmente dice, ni una cosa fue hecha sin él. Ni una. Por lo tanto, cuando encontramos aquí al pastor explicando a Génesis, tal y cual como dice, así es. No tiene manera. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen. Es decir, no disminuyen, no le quita la calidad, no va a dejarse de ver la luz por causa de las tinieblas. Siguiente versículo. En el versículo 6. Ahora viene la exposición de Juan en relación con lo que él hizo, con el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual El pregonero Juan. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahí. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿A qué vino Juan? ¿De qué? De la luz. ¿Quién era la luz? Dice en el versículo, en él estaba en la vida, era la luz de los hombres. Yo soy, dice clarito Cristo, el que en mí cree no andará en tinieblas. El que en mí cree no andará en tinieblas. Y Juan vino a testificar, a preparar el camino, dice clarito, en propósito del precursor. Era mostrar que venía que él no era la luz, pero que la luz había venido a este mundo. Versículo 7. Vamos a irlo rapidito para sí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Listo. Es decir, en el mundo estaba Cristo y el mundo fue hecho por él. El misterio de la humanidad, de humanarse Cristo. Si él hizo esto, después, mire, estuvo en el mundo como humano, como hombre. Y el mundo, otra vez, no le conoció. Conoció es la relacionarse con él como lo que es, como la luz, como el verbo eterno de Dios, como el creador de todo. El que cree, el omnipotente creador, el eterno creador que está ahí, que vino a este mundo, el mundo no le conoció. Usted cuando habla con un incrédulo, ¿cómo fue que dijo la hermana Marta anoche? ¿Cómo? Hermana Marta, ¿dónde estás? ¿Cómo es? ¿Cómo es que dijo David? Del impío viene ¿qué cosa? Solo viene la impiedad. Del impío solo viene la impiedad. No le conoce, no conoce lo que es piedad. No conoce la luz. No le resplandece la luz del Evangelio de Cristo. No lo puede entender, ni siquiera porque no tiene cómo. Porque está muerto espiritualmente. No lo va a entender. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo, a su nación, a lo suyo, la propiedad que es de él, vino. Pero los judíos no le recibieron. A los suyos, ¿dónde nació? Allá, entre los judíos. Y los suyos no le recibieron. Pero ahora viene el mensaje hermoso para mí y para usted, que siempre ha sido importante para la evangelización. Más a todos los que le recibieron, a los que abren sus brazos, a los que creen en su le dan la bienvenida. les dio potestad. Creen en lo que hizo. Cree que él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Les dio el derecho, la facultad, la potestad de eso, el derecho, la facultad de ser
hechos, no llamados, es ser hechos hijos de Dios. Los que le reciben, los que creen, les dio. Eso es lo que hace el Logo de Dios. Lo que hace el Verbo encarnado, el que era Dios por la eternidad y que se humanó para que yo pudiese creer en él. Dice, a los que creen en su nombre le dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, pero no son cualquiera los que son hechos. La gente, la mayoría se equivoca ahí. No está diciendo, hay una condición, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no ni de son voluntad de varón, engendrados la manera como hacemos nosotros aquí las cosas, ni por sangre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino de Dios. Eso lo explicamos el domingo. Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? Ahí dice, y aquel verbo fue hecho y ahora sí llegamos al versículo donde dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne, no la carne fue hecho verbo. Como quieren, eso sí no lo traducen así, como intentan con el verbo arriba. No tienen cómo. Llegó a ser, se manifestó como. Las cosas que son creadas, se usa el verbo ginome, ahí está. A partir de ese tiene un origen y a partir de ahí comenzó a ser. Llegó a ser, dice, fue hecho carne, llegó a ser carne. y habitó entre nosotros. Habitó. Juan fue testigo ocular de que Cristo avisó entre ellos. Juan era primo de Cristo en lo humano. Así que no había ni modo. Yo creo que sí. ¿Listo? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vimos la gloria. ¿Sí de acuerdo? Cuando dice vimos la gloria, no piense que fue que en otra parte. Sino cuando en la transfiguración, ¿quién estaba ahí? Juan estaba ahí. No, Pablo no, Pedro, Jacobo y Juan. Los cercanos. Ellos vieron. Juan 1:13 dice, y vimos su gloria. Lo vieron, él lo vio. Nadie le puede quitar a Juan que él vio cuando Cristo se transfiguró. Vio hablarlo con el profeta. Y vio hablarlo con el vocero de Dios. Ahí estaban hablando. Y Pedro neciamente habló y dijo, Señor, será bueno hacerle una enramada. Y desaparecieron. Juan nunca habló. El que hablaba era Pedro, por lo impetuoso que era Pedro. Pero mire, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Y dice unigénito en dos ocasiones. Lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Hubo también, cuando fue bautizado, allá por Juan el Bautista, que ahí está la maldición. Vimos su gloria, como la gloria, lleno de gracia y de verdad. Luego, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Con calma. Dice Juan, la primera parte del versículo, dice, sí, es Juan dio testimonio. Juan dio testimonio. Está hablando de Juan el Bautista. Dio testimonio. Yo dije, este no era. Yo no era, sino este que venía detrás de mí. Dile. Y clamó diciendo, este es de quien era de quien yo decía. El que viene después de mí, Después, antes de mí, porque era primero que yo. Era primero que yo. Desde antes. Esa referencia de Juan también tiene que ver con la eternidad de Cristo. Era antes que yo. Recuerda que desde el punto de vista humano, Juan el Bautista nació primero que Cristo. ¿Sí se acuerda? Que Elizabeth parió primero. Entonces no lo vaya a hacer referencia, pero si Juan era... No, está hablando de la eternidad de Cristo. Era antes, mucho antes que él. ¿Sigue? Porque pues la ley por medio de Moisés fue Ahí dada, viene. pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. Espera, con calma.
párrafo por párrafo. Pues La ley fue dada por medio de Moisés. Eso nadie eso no lo dudamos. Pero la gracia, el regalo que Dios nos da inmerecido, y la verdad, Él es la verdad. ¿Por quién nos fue dada? Por medio de Jesucristo. Y luego dice una revelación extraordinaria, que es otro de los misterios que nos toca aprender a convivir con ellos. Cuando dice Dios es espíritu. El otro también, para que no crean eso, el cientificismo, para hablar de eso, me acordé de Dios espíritu. Hay otro versículo, es 1 de Juan 4:4, que también lo intentan torcer. Dice, Dios es amor, dice la escritura. Cuando ustedes ven en los carros que dice, no dice así. ¿Cómo dicen los carros? El amor es Dios. Usted lo ha visto en los carros, en la parte de atrás. Eso es cientificismo cristiano. Eso es negar lo que dice. No dice Dios es amor, sino amor es Dios. Al revés. Fíjese y verá. Muchos lo están. Eso es cientificismo cristiano. Negar eso. Y la escritura dice Dios es, el sujeto es Dios, amor. No le pueden bajar cualquier cosa. ¿Listo? O Dios, no pueden decir Dios es un amor como algunos. Eso tampoco. A Dios nadie le dio jamás. A Dios nadie le dio jamás. Dios es espíritu, así que Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. La relación con el Padre, la prioridad en relación con Cristo Jesús. Porque no, de una vez que Cristo se humanó, entiéndase que la condición, cuando vamos a relacionarnos, vamos a relacionar con Cristo. Porque dice, a Dios nadie le vio jamás. Y en 1 Timoteo 6 dice que no lo vio ni lo vamos a ver. Eso está clarito. ¿Y qué dice? Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo es el que nos manifestó. Por eso al final decimos que en Hebreos 1:2, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en los posteriores tiempos nos habló por su Hijo. Así que a Él tenemos que oír. La conclusión es que nosotros tenemos que oír, apersonarnos del Logo de Dios, que es Cristo Jesús como la verdad. Mire, 331 versículos hay en el Nuevo Testamento que tienen ese término. Y tienen que ver con la palabra de Dios y con la persona de Cristo como el Verbo encarnado. Y lo que es que con ellas nos hace renacer, con ellas nos ilumina el entendimiento, con ellas llegamos a conocerlo, con ellas, pero también hay peligros que pueden ser la palabra de Dios adulterada, falsificada, arrebatada y no te puede producir frutos en tu vida. Usted y yo somos responsables de pensar qué vamos a hacer con la palabra de Dios, con el logo de Dios, con el logos de Dios, con el Verbo encarnado que se convirtió en nuestro Señor y Salvador. Es tiempo, hermanos, que la Biblia se convierta, que el Señor Jesucristo se convierta en ese dador de la vida, de la eternidad y por la eternidad, y que la palabra de Dios sea nuestra guía constante en toda nuestra vida, nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestro quehacer, en nuestro hacer. Basta ya el tiempo pasado para que vivamos conforme a nuestro pensar. Recuerde, hay caminos que al hombre le parece. Basta ya el tiempo. Nuestro parecer, nuestra visión, nuestro modo de ver la vida tiene que ser el modo de ver del logo de Dios, del verbo de Dios, de la palabra de Dios, expresada a través de la palabra escrita y a través del Señor Jesucristo como el Verbo encarnado, que murió en la cruz del Calvario para hacer posible la relación con su Padre Celestial. Quiera el Señor y el tiempo que han gastado
recordando conceptos, sea para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Recordar algo, el Señor Jesús dejó su condición de Dios para humillarse, hacerse hombre y morir obediente hasta la muerte, como un malhechor, sin haber incumplido jamás la ley de su Padre para salvarnos. Eso yo no lo entiendo y me estremece cada vez que me pongo a pensar en lo que Él hizo por mí particularmente, tan malo como soy, tan rebelde como he sido, tan infiel como he sido. Hermano, lo invito a que por la gracia de Dios valoremos y entendamos y defendamos, nos acerquemos, nos apropiemos de la palabra y la llevemos a nuestra vida a ser realmente. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu, la comunión sean con todos nosotros. Gracias por la atención puesta al logo de Dios en esta tarde. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir a nuestro pastor nos dirige en oración. Soberano Dios, te damos gracias por la misericordia tuya para con nosotros y por la provisión que tienes a diario para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra, por la provisión de ella para nuestro sustento espiritual. Haz que cada uno de los que hemos escuchado la exposición de ella podamos, Señor, atesorar por lo que ella es para nosotros, que podamos reflexionar, que podamos asimilar, Señor, y tomar decisión en nuestra vida diaria a razón de las instrucciones bíblicas que tú nos das cada día. De manera particular en este tema, Señor, amplíanos en la experiencia práctica de lo que es la persona de tu Hijo Jesucristo y tu palabra, Señor, para que nuestras vidas puedan reflejar el carácter tuyo. En el nombre de Jesucristo lo pido, dándote gracias. Amén. Amén.